En este video voy a demostrar el uso del osciloscopio en un celular Android. Además realizaré la medición de la señal de corriente alterna que nos ofrece el tomacorriente. En el tomacorriente normalmente tenemos un voltaje de más de 120 volts en corriente alterna. Lo que necesitamos es un osciloscopio Saguaro Moroleón 1 que de hecho tiene soporte para el sistema Android. También necesitamos un cable de tipo OTG para conectar el osciloscopio hacia el celular, un celular Android, un cable con clavija y un par de resistencias. En este caso voy a elaborar un divisor resistivo que estará compuesto por una resistencia de 5.5 millones y otra de 100.000 ohms. Para comenzar, vamos a medir el voltaje que nos ofrece el tomacorriente. Para ello tengo aquí el multímetro. Voy a seleccionar la escala de voltaje en corriente alterna y coloco ambas puntas en la clavija del tomacorriente. Como podemos observar, en este caso se tienen 121.9, 122 volts de corriente alterna. El osciloscopio no soporta un voltaje tan alto, de modo que para realizar la medición voy a proceder a elaborar un divisor resistivo en base a las dos resistencias que tengo y que mencioné antes. Simplemente uno ambas resistencias. De esta forma, ahí están unidas. Las podría soldar, pero en este caso nada más las quiero para utilizar por un breve instante, entonces no es necesario, pero podría elaborar un divisor resistivo mucho mejor presentado. Ese es el cable con clavija que vamos a utilizar. Las dos puntas descubiertas del alambre van a servir para unir los extremos del divisor resistivo. En este caso nada más tuerzo el alambre para que queden muy bien unidas. Del mismo modo, como mencioné antes, podría utilizar un cautín y un poco de soldadura para que esto quedara mucho más presentable, pero solo lo voy a utilizar para esta demostración, entonces no es necesario. Ahora voy a apartar el celular un poco de aquí y esto para acá. Voy a conectar la clavija hacia el tomacorriente. En estas puntas tengo en este momento los 122 volts de corriente alterna que medí antes. Sin embargo, a través del divisor resistivo, este voltaje va a disminuir. Vuelvo a colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno y voy a medir el voltaje que tenemos en este momento ya a través del divisor resistivo. Como puede verse, tengo poco más de 2 volts en corriente alterna. Eso significa que por medio del divisor resistivo conseguí reducir el voltaje desde 122 volts a solo 2 volts. En esta escala es completamente aceptable realizar una medición con el osciloscopio. De hecho, podría ser bastante más alto que esto, pero aquí podemos ver que podemos obtener un voltaje bastante seguro para realizar la medición. Ahora voy a preparar el osciloscopio para tomar la medición. En primer lugar, conecto el cable USB del osciloscopio al cable OTG. En este caso el cable OTG tiene una terminación de micro USB que servirá perfectamente para conectarse a la mayoría de los celulares Android. En un video anterior
mencioné cómo se realiza la conexión del osciloscopio a lo que sería una tableta. Normalmente en las tabletas se utiliza lo que es la conexión mini USB. Procedo a encender el celular, desbloqueamos, conecto el osciloscopio. De inmediato nos reconoce que el osciloscopio ha sido conectado al equipo y le indicamos que sí deseamos permitir que la aplicación osciloscopio USB emplee el dispositivo que recién hemos conectado. Ahora necesito abrir la aplicación, para ello me dirijo al panel de aplicaciones y en este lado puede verse el icono de la aplicación de osciloscopio USB. Voy a presionar este icono. El osciloscopio ya se encuentra abierto, la aplicación del osciloscopio se encuentra abierta, el osciloscopio ya está conectado, no se requiere instalar ningún controlador adicional. Entonces doy clic en la opción de osciloscopio. Ya vemos que se despliega la cuadrícula de medición y ahora lo que voy a hacer es conectar la punta del osciloscopio hacia la señal de corriente alterna. Debemos tener precaución al realizar estas conexiones, ya que ambos extremos del cable se encuentran descubiertos y podría ocurrir algún accidente si no tomamos las debidas precauciones. También les recomiendo que, si es posible, para realizar esos experimentos utilicen de por medio un transformador aislador para no tener el riesgo de provocar algún cortocircuito y dañar su instalación eléctrica. En este caso no he conectado ningún aislador de por medio y voy a realizar la medición tal cual. Presiono el botón de iniciar del osciloscopio. Verifico que se encuentra capturando. Ahí puedo ver algo de ruido que se tiene. Y ahora conecto la punta del osciloscopio hacia lo que es la señal de corriente alterna. Ahí se muestra la señal senoidal, que es lo que esperamos obtener. Sin embargo, no se muestra tan estable como nos gustaría. Para estabilizar esta medición se necesita ajustar un control llamado nivel de ruido. Aquí puede verse. Activamos el antirruido y desplazo un poquito lo que es la barra para obtener el nivel de antirruido deseado y que la medición se estabilice perfectamente en la pantalla. Aquí se aprecia perfectamente la señal senoidal y de hecho también se aprecia la frecuencia. Nos está marcando una frecuencia de 60.0 Hz, 59.9 y se muestra bastante bien. En este caso se asume que existe conocimiento previo acerca del manejo de un divisor resistivo. Sin embargo, explicar que lo que es la conexión del osciloscopio la he realizado del lado de la resistencia de 100.000 ohms. Si la realizo del lado de la resistencia de 5.5 millones, el voltaje sería mucho mayor y por ende podría dañar el osciloscopio. De hecho, si realizo la medición directamente en el tomacorriente pasaría lo mismo, ya que este osciloscopio tiene un rango máximo de más 20 y hasta menos 12 volts. Empleando un divisor resistivo prácticamente me permite conectar el osciloscopio a una gran variedad de voltajes que excedan por mucho las características de entrada de este equipo. Pues ahora sí, esto es todo y muchas gracias por ver este video. Si gustan pueden suscribirse en el botón que aparece abajo para estar pendientes de nuevas actualizaciones y de nuevos videos que estaré subiendo. Gracias.